Alerta, cajeros. Los delincuentes aprovechan las vacaciones de verano para robar datos de las tarjetas y vaciar las cuentas. Hoy en vivo y exclusivo te contamos las nuevas modalidades de robo que utilizan los ladrones para que no seas la próxima víctima. Está con nosotros para hablar del tema Gustavo Linares, que es director del Centro de Seguridad Informática. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Qué tal, Ángel? Bien. Vamos a ver el informe y ya empezamos a charlar con Gustavo. En época de vacaciones de verano crecen las estafas en los cajeros bancarios. Estando de viaje y ante la necesidad de efectivo, uno suele usar cajeros a los que no está acostumbrado. Y es ahí, cuando está menos atento, que cae en la trampa. En el comienzo de este 2017 son cada vez más los robos de datos de tarjeta. Lo que hacen es tomar los datos que están contenidos en la banda magnética de la tarjeta y algunas cosas más cuando vos haces operaciones. Por lo general, o te toman los datos cuando usás la tarjeta en algún comercio y la pasás por la banda magnética, o cuando haces alguna compra por internet. ¿Qué recaudos tomás a la hora de entrar a un cajero? No, más que nada, en el cajero, la gente alrededor, que no quede siempre retirar la tarjeta, que eso mucha gente se le olvida. Me pasó una vez que no me saca la tarjeta y automáticamente es ir a buscar a alguien del banco que me ayude, no dejar esperar. No, y más que nada que no esté gente alrededor mirando ni nada. Tratar de lo menos posible, la plata la cuento en mi casa, no ponerme a contar en el banco porque no sé quién está cerca. Lo único que me pasó, una vuelta me dejé la tarjeta en el cajero y me robaron de ahí. Pero ¿Te la olvidaste o te la retuvo el cajero? No, me la olvidé yo. Y después te la usaron, te sacaron dinero. Claro, me la usaron y me sacaron plata. Pero nada más que eso, ¿no? Y te puedes darla de baja, hacer la denuncia. Claro, después la di de baja. Estar atento, es difícil, pero verificar todo el tiempo que uno tenga las tarjetas, no darle la clave a nadie, verificar a menudo el saldo de la cuenta, no tener movimientos que uno no haya realizado y ese tipo de cosas. Trato de ser precavido a la hora de ingresar los datos y demás, y trato de manejarme con home banking, no mucho cajero. Ah, bien, bien, ya sea. Transferencias o pagos virtuales. Ahora, por ejemplo, vengo al cajero. Trato de hacerlo un rato antes de entrar a trabajar. Trato de no hacerlo sábado y domingo, si no voy con mi pareja en el auto, él mira. Pero generalmente trato de hacerlo los días durante la semana. Trato de no hacerlo los fines de semana. Hay un dispositivo que es similar al que tienen los abrepuertas de los cajeros automáticos. Hay dispositivos similares, mucho más chicos, que tienen una memoria incorporada. Entonces, esos dispositivos, cuando se pasan la banda magnética, en lugar de leer, graban. La banda magnética de una tarjeta de crédito o débito contiene información clave como tu nombre, número de tarjeta, número de DNI y código de seguridad. Una vez que un delincuente accede a esos datos, puede comenzar a realizar compras con una tarjeta falsa que contiene tu información y se debitan de tu cuenta. La carga en tarjetas blancas, como esta, que no tiene ningún arte vinculado a una tarjeta de crédito, graba los datos en la banda magnética que está libre, que no tiene ningún dato, y usa esta tarjeta en comercios que son conniventes o en lugares en donde no es necesario revisar la tarjeta para ver qué diseño tiene o a qué marca corresponde. El 90% de los comercios no respetan lo dictado por la ley, que es pedir el documento e identificar al titular de la tarjeta. Cuando el delincuente tiene nuestros datos y generó una tarjeta gemela a la nuestra, empiezan a operar sigilosamente. El modus operandus de las personas que hacen fraudes es empezar a hacer fraudes muy pequeños para ver si esa persona detecta o revisa sus cuentas. Cuando se dan cuenta que esa persona no revisa sus cuentas, automáticamente hacen un fraude mayor. Y después depende, se hacen compras muy grandes de indumentaria o de electrónicos, a veces de alimentos, o depende del tipo de organizaciones, van al exterior y se compra lo mismo. Una vez que se compra todo eso, en los próximos 2 o 3 días, los datos dejan de ser usados. En el mundo de los delitos con tarjetas de crédito y débito, existe un mercado negro en el que, sin que nos enteremos, nuestros datos son vendidos por miles de pesos. Hay un mercado que es el de captura de datos para después vendérselo, por ejemplo, a los call centers. Pueden comprar datos en el mercado negro de datos que existe, que es ir a comprar listados de información para ver estas personas qué DNI tienen, cuándo nacieron, dónde nacieron. Eso existe y se compra lamentablemente en un mercado negro en Argentina. Todos podemos ser víctima
de este tipo de maniobras, porque todos usamos tarjetas de débito, todos usamos tarjetas de crédito y siempre está la posibilidad de que nuestros datos puedan ser sustraídos. Bueno, ahí estaba el informe en el que estuvieron trabajando nuestros compañeros. ¿Y cuáles son las formas más habituales de este tipo de robo? A ver, en lo que dice el informe es tal cual, lo que hacen es copiar la información que está en la banda magnética. Esa información es fundamental para poder hacer un fraude después. En el caso de los cajeros automáticos, adicionalmente les hace falta también el PIN de seguridad, que es el que uno incorpora cuando quiere hacer una extracción bancaria. Por eso hay que tener cuidado cuando uno hace ese tipo de operaciones, ¿no? En el caso de extracciones en cajero automático, que es un poco lo que hablaba el informe, y por qué se da cuando la gente está de vacaciones, es porque no suelen ir a los bancos que tradicionalmente va y conoce sus cajeros. No, y no estás atento quizás tanto al resumen de la tarjeta, que ahí te marca las extracciones. Exacto. Ahora, Gustavo, danos tips, por ejemplo. Si hay un dispositivo puesto en donde se abre la puerta del cajero para robarte los datos de la tarjeta, o donde colocás la tarjeta en el cajero, o un teclado falso ahí donde metés la clave, ¿hay manera de darse cuenta, intentar levantarlo, ver si esto está flojo, si está apoyado sobre otra cosa? Sí, por lo general suele quedar flojo porque es algo que tienen que poner de manera rápida y extraerla de manera rápida. Claro. Como tips, particularmente, por ejemplo, en el caso de cajeros automáticos, lo conveniente es abrir la puerta con otra tarjeta. Incluso con tarjetas de videojuegos. Cualquier tarjeta que tiene una banda magnética abre la puerta. ¿Por qué? Qué buen dato ese. En el caso de cuando ya ponen el lector, ese lector que graba la información de la banda magnética, ya lo ponen directamente en el cajero. Ahí más difícil. Sí, hay que ver en principio si tiene movimiento ese lector. De todas maneras, el otro dato que necesitábamos, que es el PIN, hay formas de cubrirlo, porque ellos no solamente tienen que poner ese lector, sino que además tienen que poner una cámara para poder filmar cuál es el PIN que uno está poniendo. O sea, me tapo con la mano cuando pongo el PIN. Me tapo con la mano cuando estoy digitando el PIN. Y conviene, por ejemplo, entonces retirar la plata siempre en el mismo banco del barrio, donde uno va siempre en horario hábil. Porque en horario hábil, en cualquier banco se entiende que siempre hay custodio, no va a andar una persona poniendo algo falso. Exactamente, por eso decía que... pero también la idea del cajero es ir a buscar en otro horario que nuestro banco abierto. Bueno, hoy en día estamos en Argentina. De todas maneras, siempre es conveniente hacerlo en entidades bancarias, porque hay cajeros en el supermercado, hay cajeros en la calle, y esos son más factibles de vulnerar, ¿no? Porque no tienen control. ¿Qué se supone, qué cantidad se supone de tarjetas que hay vulneradas en la Argentina? Que están... No tengo ese dato. No hay, pero digo, es una cantidad importante. Las bandas estas recaudan mucho. Para que te des una idea, el aparato es el dispositivo que hablaba el informe, que se llama Skimmer, se puede comprar por internet. ¿Por internet? O sea que lo puede hacer cualquiera. Entras en un buscador y lo encontrás. Lo tenés que buscar en un buscador... Bueno, sí, no pero el que sabe buscarlo puede encontrar. Ahora, ¿esto lo puede hacer alguien experto, en informática o alguien que decide hacer esto puede robar de esta manera? Exacto. Ahora, porque lo único que es el aparatito, le dan el aparatito, lo colocan en un lector y de nuevo, estamos hablando ahora de cajeros automáticos, pero podemos hablar de establecimientos, restaurantes, locales. Pero las empresas no debieran sus sistemas, hacerlos de forma tal que no se vulneren con esta facilidad como estás contando. Bueno, hoy las tarjetas vienen con un chip. Ese chip impide o por lo menos complica mucho más la duplicación de las tarjetas. ¿Por qué? ¿Cómo funciona el chip ese? El chip, la banda magnética tiene directamente los datos que necesitamos para iniciar una transacción. En el chip pasa lo mismo, pero la lectura del chip es diferente. Y por otro lado, las transacciones tienen un algoritmo que las transacciones hacen que esa transacción sea única. Sí, pero el chip no te sirve a la hora de la estafa por internet, porque cuando vos haces una compra por internet, te piden el número, la clave y de hecho no debería ser así, porque la clave inclusive figura en la tarjeta. Si vos te roban la tarjeta, inmediatamente la persona puede hacer una compra por internet porque todos los números están en la tarjeta. Pero esa es la de crédito, Marce. Para la de crédito, ¿sí? Sí, por eso te solicitan en sitios seguros, te solicitan cierta información tuya de tu nombre completo, fecha de nacimiento,
a dónde recibís el resumen de la tarjeta. Claro, datos complementarios. Claro, hay que tener cuidado también en los sitios en que uno accede, ¿no? Claro. Tiene que ser entidades que uno conozca. ¿Y sirve, Gustavo, por ejemplo, avisar en el banco o programar para que cada transacción que uno hace se te avise por mail o por mensaje de texto? Algunos bancos tienen este sistema, entonces vos por ahí te das cuenta que alguien está haciendo operaciones con tu tarjeta. ¿Esto funciona bien? Obviamente que sirve para que esto no siga creciendo, pero de todas maneras uno tiene el derecho a replicar una compra o una transacción que no haya ejecutado durante un periodo de tiempo. Claro. Y si a vos te roban con la tarjeta de débito o con la de crédito, ¿vos podés recuperar esa plata o no? ¿Los bancos te la devuelven o no? Sí, te la devuelven. Uno no reconoce ese gasto, se hará una investigación y en base al resultado de la investigación... Sí, es larga, perdón, la investigación es larga y no siempre llega a buen puerto. No voy a hacer autorreferencia, pero a mí me pasó, es muy larga, hay que tener mucha paciencia, hay que llevar todo para demostrar que ese gasto no fue hecho por uno. Ahora, el método también que se está utilizando, no sé si también es en gran cantidad como el de la tarjeta, la banda magnética, es trabar la salida del dinero, que no se abra, entonces uno trata de sacar el dinero y en realidad después van ellos y destraban la puertita y también te sacan el dinero que vos digitaste y vos quisiste sacar. ¿Esa modalidad se ha podido frenar o también es frecuente? No tiene tanta frecuencia porque, digamos, en cada vez que pasa eso hay siempre un reclamo, una denuncia de alguna persona. Claro. Por lo general la gente cuando ve la plata se queda esperándola y si no viene la plata es distinto porque el otro es más silencioso. Claro. En un robo silencioso uno no se da cuenta hasta que pasado... Ahora, para el otro robo, para el que hablábamos antes, ¿sí o sí es necesario que haya un cómplice en algún comercio o ellos pueden utilizar estos datos para comprar por internet en algún lugar donde no se pida otro dato que lo que está ahí? ¿Cómo no? Digo, ellos toman los datos de la tarjeta. Sí. ¿Es necesario que ellos tengan un comercio donde ellos puedan comprar con esa tarjeta melliza o con los datos ellos ya compran por internet? Digamos, ¿cómo hacen las compras ellos? No, se puede usar, no necesitan un cómplice para poder hacer la compra después. Ajá. O sea que sí hacen, digamos, copian la información a otra tarjeta. O sea, pueden estar en su casa cometiendo un delito, lo más bien. En otros países... la tarjeta nunca sale de la mano de uno, incluso en un restaurante. Le llegan... Sí, te vienen con el postnet a la mesa. Sí, te vienen a la mesa. Acá el problema es que esa modalidad todavía no existe. Pero yo te pregunto, así como el caso Píparo generó nuevas medidas de seguridad, por lo menos de los cajeros que atienden en público, todo este último tiempo con los cajeros automáticos, ¿se tomaron medidas pertinentes que aseguren al cliente y que de alguna manera, por lo menos en la vereda no se hacen cargo, pero lo que pueda pasar ahí sea reservado y no pueda ser manipulable? Depende. Si el cajero automático está dentro de una entidad bancaria, dentro de un lugar controlado, se puede controlar. Si no, es muy difícil. De todas maneras, acá lo que tenemos que apuntar por ahí es a la concientización de la gente. O sea, vos desaconsejás ir a un cajero de una estación de servicio o de cualquier otro local que no sea una entidad bancaria. Sí, en principio sí. Prefiero ir a una entidad bancaria que tiene mayor control en lo que es el cajero automático. Y con las páginas de internet, Gustavo, vos recién hablabas de comprar en sitios seguros. Las páginas, por ejemplo, de los bancos tienen un protocolo de seguridad que uno lo puede ver cuando ve arriba en la barra de direcciones, dice HTTPS, digamos. Sí. Eso es un servicio seguro y uno puede confiar en que hay una página web segura. Pero hay otros lugares, por ejemplo, de compra de electrodomésticos y demás, que uno no ve ese tipo de señales. ¿De qué manera yo me doy cuenta que es una página segura? ¿Únicamente con mi instinto, mi intuición? No. ¿O hay datos para ver? No, por empezar, si un sitio no tiene HTTPS, no deberemos hacer una transacción. ¿Podés explicar bien qué es HTTPS? ¿Cómo es HTTPS. Ese es de seguridad. Te da dos tipos de seguridad. La primera, que la transacción o todo lo que vos escribas hacia el servidor va a ir de una manera cifrada. Significa que si alguien en el medio lo puede ver, no va a entender lo que estás pasando. Lo otro que te da, que dentro de eso hay un certificado digital. Un certificado digital da garantía o fe de que el sitio al que querés acceder es el sitio que querías acceder. Igual, Gustavo, y eso te das cuenta, pero claro, lo ves en la barra. Claro, en la al lado barra, a la izquierda de las W, digamos, de la dirección. Exacto. Si hay una S a la izquierda de cuando pusiste www.el13.com, a la izquierda hay una letra S, eso significa que es seguro. Exacto. Lo que pasa es que también hay engaños donde yo armo un sitio muy similar al de un banco
pero en vez del nombre del banco le agregó una letra en el medio y la gente por ahí no lo ve. Y de todas maneras el certificado de seguridad existe. ¿Por qué? Porque se compra un certificado de seguridad y uno está accediendo a HTTPS, para lo cual dice, bueno, mi información va descifrada, y por otro lado es el sitio al que quiero ir. El tema es que estás yendo a un sitio que falso. En realidad no es el que vos pensabas que iba. Por eso hay recomendaciones en cuanto a lo que esto se llama phishing, engaño, que es nunca accedas al sitio del banco desde un link, accede como lo haces tradicionalmente, escribiendo el sitio del banco. Hay otras medidas de seguridad que por ahí uno no tiene en cuenta. Por ejemplo, en el caso del Banco Ciudad, cuando uno pone el usuario, le aparece un icono. Ese icono es propio de uno. Lo que pasa es que uno por ahí no lo sabe, no le presta atención, y en vez de tener una pelota de fútbol, hoy aparece una flor, y debería darse cuenta que entonces no está entrando al sitio del Banco Ciudad. Ahora, ¿quiénes son los más vulnerables? Digo, siempre son las personas mayores, ¿verdad? Las que no se fijan en estas cosas. Lamentablemente o caen todos. No, caen todos. Caen todos. Entonces, todavía hay mucha ignorancia en cuanto a temas de seguridad, sobre todo en lo que es online. Sitios online, banco, home banking. Ahora, Gustavo, vos usás pago por internet, Gustavo, digamos, vos que sabés todas estas cosas, usás pago por internet. Sí. ¿Y cómo haces? ¿Cómo es tu rutina de seguridad, digamos, con un cajero, con una página de internet? Todo esto que te estaba planteando. Con claves. Verifico que el sitio sea un sitio seguro, que el certificado que me da el sitio sea el del sitio, ¿sí? Que esté accediendo a lo que yo quería acceder. No estoy accediendo por medio de un link. muchas veces pasa también con las tarjetas que cuando compras, haces una compra muy grande por internet, no sé, por ejemplo, pasajes para viajar. La tarjeta no te lo autoriza inmediatamente, sino que hay que llamar a un call center y ahí informás, digamos, el pago que hiciste y lo autorizan y generalmente lo tenés que volver a hacer. Digo, ¿esto lo están usando todas las tarjetas o es algo que ayuda, digamos, a prevenir este tipo de cosas? Lo están usando algunas tarjetas, no las están usando todas aún. En realidad tiene que ver con el emisor de la tarjeta, con el banco propio. Y lo que hacen es, por teléfono te van pidiendo datos que se entiende que solamente vos sabés. Claro, te piden, por ejemplo, compras que hiciste en el Los último últimos mes. compras. Que a veces es difícil hasta recordarlas. Sí. Si uno usa mucho la tarjeta, le cuesta, pero digo, con eso corroboran la identidad. Es un buen método. Entonces conviene, para el caso de una eventual estafa, conviene guardar los tickets por lo menos del mes. Sí, conviene guardar los tickets, incluso cuando uno hace una transacción o una extracción en un cajero automático, conviene si... Llevártelo el ticket. Claro, Generalmente hoy hay opción de no imprimirlo, pero si lo imprimís, llévatelo. No lo tienen en el tachito de basura, porque ese tachito de basura tiene información de la cuenta, por lo menos. Siempre quedan ahí tirados. De hecho, está el tachito Sí, preparado para que tire. Sí, la mayoría lo tira ahí. En realidad. Voy a la redacción, que está Martín, con un nuevo método que encontraron los delincuentes para realizar esto, ¿no, Martín? Exactamente, Ángel. Esto surge de una recorrida que realizó la Policía Federal hace muy pocos días y encontró en muchos cajeros de la zona de Retiro, también de Microcentro y de Constitución, un dispositivo que es muy importante señalarlo porque es algo similar a lo que venía hablando Gustavo. Es una cajita que está puesta en la parte de arriba del cajero automático y tiene justamente un pequeño orificio que es una cámara. Esa cámara está apuntada a donde uno teclea, digamos, al teclado donde uno pone su código. Esa caja está muy bien camuflada porque es del mismo material que, por ejemplo, el cajero automático. También es de plástico. ¿Qué pasa? Cuando la policía tomó conocimiento de esto, extrajo esa cajita y del otro lado se encontró con dos baterías y también con un pequeño chip de memoria. Ese chip de memoria obviamente lo que hacía era grabar todo el tiempo las contraseñas. ¿Qué pasa? Cuando fueron a ver la ranura, ese es justamente la parte de atrás de la caja, ¿ves? Las dos baterías y el chip de memoria. ¿Qué pasa? Cuando fueron a ver donde se ponía la tarjeta, en el pequeño dispositivo donde uno introduce esa tarjeta, también encontraron un lector. ¿Para qué es ese lector? Bueno, justamente para grabar la información de la tarjeta magnética. En el informe nosotros
nosotros decíamos que toda nuestra información está justamente en la banda magnética. Porque está claro, en el plástico figura nuestro nombre, figura el número, pero la información real, la que importa, la que quieren los ladrones, está en la banda magnética. Entonces, ¿qué pasa? Esta banda de ladrones, luego de un fin de semana, recogía la grabación de esa pequeña cajita que veíamos recién en pantalla, donde estaban todas las contraseñas de los usuarios, y también tenían la grabación de la información de la banda magnética. ¿Qué hacen con esa información? Agarran una tarjeta clonada, que puede ser también, como decíamos, cualquier tipo de tarjeta. Puede ser la tarjeta de por ejemplo, de un hotel, con la que se usa para abrir la puerta de un hotel. Bueno, con que sea virgen ya alcanza para que se le carguen los datos de nuestra tarjeta a esa tarjeta virgen y se pueda usar o en un comercio o mismo en un cajero automático. Ahora, ¿por qué? Porque también tienen tu clave. Martín, digo, el cajero automático, para que alguien ponga todo ese dispositivo que vos acabás de describir, ¿lo manipulan quién? La gente de transporte de caudales y la gente del banco. Digo, no creo que una persona vaya en horario de noche, puede ir, sí, ahí a desatornillar, poner, pegar. Sí. Digo, En realidad lo que hace... ¿Es un sistema difícil de implementar o tenés que ser un profesional? Bueno, sí, evidentemente hay que tener cierta habilidad para hacer esto. Yo le hice la misma consulta a las fuentes policiales que consultamos y que nos comentaban de esta situación, y nos dicen que lo hacen generalmente el de viernes para sábado a la madrugada. ¿Por qué? Porque obviamente es el horario donde menos gente hay y tienen todo el fin de semana, que es cuando el banco está cerrado, para poder operar y para que no haya un cámaras control en eso. exhaustivo. Claro, en los cajeros hay cámaras. Sí, hay cámaras. ¿Cómo es que no se registra la actividad? No, pero no están online. No hay un centro que está mirando todos los Por eso cajeros. Gustavo dice que hay que sacar en los bancos y no en los supermercados, los shopping, en donde sea, que los lugares Pero donde Gustavo, no son bancos. ¿se puede pensar en que alguien haga este método sin la ayuda de alguien de adentro Claro. del banco? Digo, tiene que haber, como dice, las cámaras de seguridad están. Muchas veces se ve gente que hace desmanes durante el fin de semana, rompen cosas, o incluso gente durmiendo dentro de los cajeros porque suelen quedar los aires acondicionados prendidos y es un lugar donde la gente va. Digo, todo eso está registrado por una cámara. Tiene que haber alguien de adentro del banco entongado, si no, no puede ser. Y de todas maneras, ahí la imagen que muestra es un aparato que se incorporó del lado de atrás. Sí. Hay dispositivos mucho más chicos que no hace falta ni sacar ni Que romper. vas y ping, los pegás y ya está. Sí, no hace falta romper nada. ¿Cuál es el perfil Se le del da delincuente de cajero? Un astuto. No, digo, a ver, son tipos que han estudiado y han tomado el camino del mal. Son pícaros, alguien les pasa el truco de cómo hacer la historia. La verdad es, todos estos dispositivos que se pueden comprar por internet, la metodología del robo también se puede acceder por internet. O sea, las no explicaciones, es las necesario instrucciones. estudiar. O sea, que no hace falta No es que ser son un hacker, ingenieros. no hace No. falta ser No hay un que ir a la hacker Universidad para Tecnológica. hackear un cajero, Claro. digamos. No, y de hecho no está dentro de lo que es un hacker este tipo de... Es más bien nueve reinas, ¿no? Digamos, es como el método Darín Pauls, digamos, de dos pícaros con astucia gente con astucia y pícara que sabe un poquito de todo y se da maña para hacer ese tipo Además, de con cosas. la cantidad de cajeros que hay, es imposible controlarlos. ¿Cómo van detrás de cada uno que va a poner este dispositivo? De hecho, lo que suelen hacer es poner un falso perfil en el cajero. ¿Qué sería? El cajero termina acá, le ponen un perfil abajo, con los todo lo que dispositivos, se pega. Pero de todas formas... Ya viene directamente armado todo el rectángulo que recubre la pantalla, por ejemplo. Lo pegan ahí arriba con la cámara. ¿Y para no los filmar. ven? Yo no puedo creer que no los vean. Porque hay cámaras por todos lados hoy. Bueno, Digo, los en las bancos estaciones de tienen. servicio Por casi también hay todos lados. cámaras. Sí, pero hay cajeros recién hablábamos de Retiro, en las estaciones de tren de Retiro hay cajeros automáticos. No, y Tienen además, cámaras ahí. además de que tienen cámaras, de un viernes para un lunes, no creo que haya alguien mirando No hay las el nadie cámaras. online viendo Claro, una no, caja. no tienen Eso un queda monitoreo grabado. online, quedará Y si grabado. el tipo va con anteojos negros y una gorrita, Igual- tardó un Exacto. rato más, No tienen ¿qué forma de sabe? saber quién Este fue. tipo de robo se da en todos los lugares del mundo y en Claro. Estados Unidos tenés cajeros en la calle. Sí. Si a los bancos les van a caer todos los reclamos de la gente que no gastó ese dinero, también le convendría por ahí invertir en seguridad, sobre todo los Y grandes son bancos los que más tienen- invierten. Hay bancos que tienen 7, 8, 10 cajeros. Ahora, ¿quién se hace cargo de esos gastos? De esas compras que son fraudulentas, ¿se hace cargo el banco? ¿Las paga el banco? ¿El seguro? ¿O el comercio? Claro, el seguro del banco. De todas seguro. maneras hay que hacer la denuncia para que esto pase. Por eso hay muchas veces hay transacciones muy chicas Que nadie se da multiplicadas cuenta. por miles de personas o de estafados
que la gente no se da cuenta. No, o no se animan a hacer la denuncia porque dicen, voy a perder tiempo, por total me sacaron 1000 pesos, es más el trámite que lo que voy a recuperar y lo dejan pasar. No, tenés que hacer la denuncia igual porque estás salvando es a lo otros. que siempre decimos, pero quiero decir, hay gente que sabe lo que es la burocracia de hacer una denuncia y prefiere dejar pasar. Exactamente. No perdés tiempo. ¿Por 1000 pesos? Yo me estoy todo el día en la comisaría. Mercedes, bueno, está bien. Te gusta. Después tenés que estar meses y meses yendo a auditorías y ver y comprobar, como decía él. Específicamente por clonar una tarjeta hoy no está catalogado como un delito, pero el defraudar con una tarjeta clonada sí es un delito. Es el artículo 172, inciso 15 del Código Penal. ¿Qué pena tiene? Lo que pasa es que 1000 pesos para una persona, digamos, para una persona que le roban los 1000 pesos no es nada, pero si lo multiplicás por la cantidad de veces que lo hacen, corre menos riesgo, se parece al hurto, porque no hay violencia, entonces en el fondo es una pena menor con respecto a alguien que va y agarra un revólver. Entonces puede hacer más plata y corre menos riesgo. Sí, claro, todas a favor. Acá la estafa es cuando es el volumen, ¿no? Digamos, el volumen de operaciones en general en los delitos informáticos, la ganancia sea por volumen. No es que hacen un robo grande, sino muchos muy pequeños para ir sumando una cifra más grande. Ahora, la pregunta tiene que ver, si vos, cuando una tarjeta falla porque alguien te la encontró, la perdiste por la calle y fueron a salir a hacer compras. Una vez me llamaron a mí, usted perdió una tarjeta, mire, pues están haciendo compra en tal lugar y no creemos que sea usted. No sé cómo sacaron y era verdad. Le digo, no es mía. No era Cerola, no era Cerola. Bueno, si vos no tenés la firma y si no te pidieron los datos y vos no firmás, es una responsabilidad de la empresa de la tarjeta y pierden la plata. Está bien. Yo creo que es mucho más difícil comprobar quién hizo una compra online o por la internet. Ahí es un lío bárbaro. Es decir, ¿quién estaba del otro lado de la computadora? ¿Eso cómo se comprueba? Claro, pero ¿cómo fuiste a retirarlo? En el caso de la firma manuscrita, la verdad es que tampoco uno tiene mucho espacio. Mi firma es bastante desastrosa y firmar en una bandita chiquitita y mucho más firmar en lo que son las transacciones en línea, pero en el pad. En los pad. Golpearle a cada borde, mi firma no tiene nada que ver con usted la tiene realidad. obligación, si vos te vas a comprar en un hipermercado, y te compras un plasma, tienen obligación de pedirte el DNI. Si no te lo piden y te dan de cualquier manera el plasma y todo, ya es responsabilidad de ellos. Generalmente lo pierden porque además hay cámaras también ahí. Por eso las transacciones que se hacen por lo general son de transacciones online. Online, las de online son las que el tipo de robo generalmente se hace a través de online, que ahí es más difícil de comprobar, porque ahí tenés que discutir 20 años que vos no fuiste el que hiciste la operación. Y ese tipo de operación online, también hay una responsabilidad de las tarjetas que permitan que se hagan operaciones sin corroborar que la persona sea quien dice ser, ¿no? Porque ahí al final la puede perder ellos la plata. Lo que pasa es que ten en cuenta que el sitio que vas a hacer la compra online, si no es un sitio seguro, vos no te tomaste todo ese trabajo de verificarlo, vos la transacción la vas a hacer y de todas maneras el lugar donde vos te vendieron va a cobrarlo. Por lo tanto, la seguridad no pasa ya por el lado de ellos. Claro. ¿Te pasó Pero ¿sabés una qué vez me a vos, sorprende? Gustavo? ¿Te pasó una vez que te engancharon así en alguna compra, en algún cajero o algo? Me pasó una vez que me clonaron una tarjeta en Estados Unidos. ¿Cómo fue? ¿Cómo te lo hicieron? Me la clonaron en un cajero. ¿Y cómo te enteraste de lo que estaba pasando? Cuando te llegó el resumen, te avisó el banco. Claro, cuando hicieron una transacción. En este caso fue un poco más fácil verificarlo porque como uno tiene una fecha de viaje, y la transacción eso fue es importante, ¿no? Avisar la fecha de los viajes al banco también es importante. Pero ¿sabés lo que sorprende? Que hoy el mundo apuesta a la compra online, ¿no? Con todos los problemas que eso trae, porque son fuentes de empleo que ya no existen, digamos, se evita el ser humano prácticamente. Y suelen ser grandes empresas. A mí lo que me sorprende es que esas grandes empresas no tengan dispositivos más seguros como para verificar que el comprador es efectivamente el comprador. ¿Será que no les importa? El mundo moderno va para ahí. Alguien lo va a pagar igual. Todos los sistemas de corroboración los generan ellas, empresas que están tratando constantemente de ver por dónde los pueden robar, porque no lo va a pagar, no de lo va a todas pagar el maneras, usuario. todo control que se le agrega a sitios de transferencias online siempre tienen que ver o tienen el punto más frágil va a ser la persona misma, el usuario que lo va a usar. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos la cultura de darnos cuenta cada uno de las problemáticas que hay. Claro. ¿Algún tipo de recomendación más para tener seguridad a la hora de ir al cajero? Hacerlo en los lugares que conocemos, si es posible abrir con una tarjeta que no es la que vamos a utilizar, tapar los dígitos, guardarse los comprobantes. Y rezar.
Yo sé que, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando cada cliente de un banco tiene ya una forma de comprar. Digo, más o menos sabemos lo que gastamos. Claro, un perfil de comprador, exactamente. Cuando en Estados Unidos alguien hace una compra mucho más grande de lo que está haciendo, te avisan. Digo, acá, en época de fiestas, que donde uno por ahí usa más la tarjeta que durante el año, viste, compras regalos, hay que pagar cosas. Digo, ¿es cuando aumentó esto? O hay una época del año, y quiero decir, en la que aumenta, que por ejemplo las fiestas es un buen momento para los amigos de lo ajeno para meterse en los cajeros. ¿O no? ¿O es todo el año? No, esto es todo el año. Todo el año, o sea, no toman, no discriminan fecha. No. Y hay que estar más atento entonces los fines de semana, vos decís. Lo que pasa es que, como decía en el informe, o como decía Martín en su momento, es cuando ponen estos dispositivos falsos, suelen ser los viernes a la tarde, los viernes a la noche, para darles, además de todo el tiempo del fin de semana para recaudar información, para poder extraerlo, es donde menos controles hay. O sea que hay que sacar plata antes de los viernes a las 3 de la tarde. No, bueno, tampoco es científico. Bueno, pero empecemos a achicar los riesgos. Soy un exagerado, claro. Gustavo, si antes de pasar la tarjeta toco a ver cómo está, después antes de poner en el cajero me fijo que no esté flojo. Así que el control que hagas no tiene nada de exageración. Vamos a pensar que sos vos el ladrón y todo. Claro, me van a meter preso. Igual por manipular el cajero. ¿Viste los lugares turísticos que siempre hay 20 personas detrás y te están insultando? En la mayoría de los cajeros de Capital Federal, viernes 7, 8, 10 de la noche ya no hay más plata. Recorres bancos, a veces querés sacar plata, digo, el fin